Buenos días. El título del video de hoy es La generación Z está perdida. Y la razón por la cual decido hacer este video es porque, honestamente, yo creo que la última generación buena que ha habido, y no es que antes de esta generación no hayan habido otras generaciones porquería, pero por lo menos mi generación, la generación X, y yo soy de lo más joven de esa generación, pero gracias a Dios todavía cuenta como que soy generación X. Eh, es una generación que no anda en las estupideces de las creencias de estas otras generaciones que hoy día, lamentablemente, tienen el poder del voto. Generaciones como la Millennial, que todo el mundo reconoce que es un asco de generación. Son unos progres asquerosos. Por eso es que es una generación asco. Por eso es que salen tantos videos y tanta información burlándose de los millennials. Pero de los que no se habla tanto es de la generación Z. De hecho, a veces cuando se habla algo sobre la generación Z, se habla bueno, son de derecha, pero esto que me estoy rascando la cabeza, no porque me quede como que, ¿qué es esto? ¿De qué habla esta gente? No, aunque realmente uno se queda así, pero no es que me estaba rascando la cabeza. No, pero el asunto es que hay gente que dice eso y yo me quedo como que, ahora sí, ¿de qué diablo está hablando esta gente? Si todo lo que muestra esa gente, o sea, la generación Z me refiero, es que son un chorro de progres. De hecho, yo cuando hace casi 20 años atrás, y la generación Z pues está, de nuevo, ya tienen el poder del voto. Eh, Están entre sus 20. Hay otros que son obviamente un poco más jóvenes, ¿verdad? Pero bueno, el asunto es que hace casi 20 años atrás, los más jóvenes de la generación millennial y los que, bueno, de la generación Z, ya entre esas generaciones eran los que empezaban con esta cuestión de autopercibirse cosas y no ser lo que son, ¿verdad? Y cosas que yo nunca vi en mis tiempos de escuela, de que si tal muchacho dice que es del abecedario, de hecho, que yo sepa honestamente, nadie de los que estudió conmigo es eso. Ninguno es abecedario. Que yo sepa, ¿verdad? Del lado de las mujeres y del lado de los hombres. Y aunque eso siempre ha existido, ciertamente en ese grupo específico de los millennials jóvenes y los que ya existían para ese entonces de la generación Z, ya como que a esa cuestión de autopercibirse cosas, de decir que si yo soy L, o que si yo soy G, o que si yo soy B, o que si yo soy T, por eso es que son la gente del abecedario, ¿verdad? Ya eso era para ellos como que esto me hace a mí sentirme especial. Y esa era. Y yo hablé esto con mi mejor amiga en una de esas ocasiones que estuve visitando a Puerto Rico, porque ella notó eso entre sus vecinitos y ella también se quedaba como que, ¿qué diablo es esto?
Porque en nuestros tiempos las cosas no eran así. ¿Verdad? Entonces, la razón que me hizo querer hacer este video es porque un ser querido mío me compartió este fenómeno, ¿verdad? Y dice aquí, y no lo voy a poner con música porque, bueno, en Facebook, o como yo le llamo Facebook, fake de mentira, ¿verdad? En Facebook no parece que no hay esas reglas tan estrictas como las hay en YouTube del el copyright. Y si pongo la música, lo más seguro que YouTube me dé un copyright strike. Pero bueno, aquí dice, no puedo jugar a los Therians porque claramente me considero gárgola. Y entonces ahí empieza con su bailecito y su cuestión. No sé, abre una cuestión ahí y dice pánico moral. Y bueno, de eso va a tratar el videíto de este ser, ¿verdad? Entonces, lo que sí les puedo decir es que este ser es una boricua. Bueno, déjame no usar pronombres o palabras que se asocien con sexo, porque como de nuevo se autopercibe gárgola, pues puede que se sienta insultade, pero este persone es una boricua. Y de hecho, al principio, cuando vieron que hizo ese bailecito así, ese es un bailecito clásico de los cacos. ¿Qué es un caco? Bueno, en Puerto Rico se le dice caco a los cafres que escuchan reggaetón. De hecho, la música que estaba tocando cuando empieza a hacer su bailecito era reggaetón. Y usted dirá, pero espérate, este persone no se considera una gárgola. Y bueno, tiene el prototipo de look de los que se autoperciben góticos, ¿verdad? Eso, los goth en inglés, goth. Con TH en inglés es goth, no es goth. Esto es aclaración para los boricuas que no sepan pronunciar la TH, pues goth, ¿verdad? Tiene el típico look, sí, pero lo que pasa es que en ese 100x35, la isla de los boricuas, entre comillas, pues los cacos y los goth forman parte del mismo grupo. De hecho, cuando Mussolini, o mejor dicho, Benito, ¿verdad? Que ahora como se hace llamar, que ese es su nombre, ¿verdad? Benito Mussolini, hizo su serie de conciertos en Puerto Rico, que duró unos cuantos meses. Allá en la fila de personas que iban a comprar los boletos, muy entusiasmadas, habían personas con el típico look de los goth. Y usted dirá, bueno, pero no se supone que los goth escuchan, qué sé yo, metal, heavy metal, whatever, black metal, todo tipo de metal, ¿verdad? No, pero es que en el 100x35, conocido como Puerto Rico, las cosas funcionan distinto al mundo de la gente normal. Y bueno, por eso es que este persone pues estaba bailando el bailecito típico de los reggaetoneros y bueno, con música de reggaetón de fondo que no pudieron escuchar por YouTube. Pero ¿por qué yo me interesé hacer este video y digo que la generación Z está perdida? Porque sí. Porque, de nuevo,
este tipo de gente que no quiere criticar a los Therians porque se considera gárgola, son precisamente el tipo de persona que a la izquierda woke, progre, zurda, obviamente por ser izquierdosa, a los neomarxistas, la nueva izquierda, le gusta para su grupo. Eso es lo que ellos promueven, impulsan. Ese tipo de personas. Y quieranlo o no, la gente de la comunidad abecedario, los Therians, son parte de su comunidad porque son gente que se autoperciben otras cosas. Y a pesar de que este persone posiblemente lo esté haciendo por un show, porque quiere ganar views y toda la cuestión, porque en Puerto Rico no habemos muchas personas como este persone y yo, y cuando hablo de este persone y yo, no es que yo sea un zurdo, no, de eso está lleno Puerto Rico. No es que yo sea un reggaetonero, tampoco lo soy, de hecho no escucho nada de música porque la música en general no me gusta. Lo que me refiero en sí es que en Puerto Rico no habemos muchas personas blancas. Y si a su blancura este persone le añade este chorro de otras cosas para hacerse ver bien radical, entre comillas, bueno, pues ese persone lo que está buscando es views, porque de nuevo en Puerto Rico, al no haber muchas personas como ese persone y yo, o sea, blancos, ya eso es como que, espérate. Una persona en Puerto Rico que es blanca. Ya ahí empieza. Entonces a eso le añadimos lo otro, ¿verdad? Y de nuevo, posiblemente lo esté haciendo por eso mismo, por el asunto de querer llamar la atención y qué sé yo. Pero ciertamente, el no querer criticar este tipo de personas que se autoperciben lo que no son, pues es problemático. Porque este tipo de personas, ya yo había hecho un video anteriormente que yo le puse de título, ¿por qué se le permite votar a los sociópatas de la izquierda? Y es precisamente por personas como este, ¿verdad? Obviamente son sociópatas. Alguien que se crea otra cosa que no es, como en el caso de los Therians, pues tiene algún tipo de desajuste mental. Yo no soy un psiquiatra, yo no soy un psicólogo. De hecho, yo encuentro que la psicología, o sea, el trabajo del psicólogo es el trabajo de aquel que realmente no quiso estudiar, como tendría que estudiar el psiquiatra, y tener un trabajito fácil en donde se sienta a escuchar a otra persona y a fin de cuentas decirle a esa misma persona su opinión al respecto de todo lo que escuchó. O sea, un trabajo mediocre de una persona mediocre. Eso es lo que yo pienso de las personas que estudian psicología. No es lo que pienso, por otra parte, de los que estudian psiquiatría. A eso sí, yo le doy su thumbs up. Pero, bueno, el asunto es que a estas personas se les permite votar. Personas que claramente tienen algún tipo de problema mental. Algo tienen. Y bueno, en ese video
esa persona empieza a hablar de que, bueno, básicamente el asunto del video es que nos quieren entretener hablando de cosas sin importancia, entre comillas, como el asunto de los Therians, mientras que hay otras cosas más importantes de las que hablar. Yo concuerdo con eso. Pero ciertamente es muy importante hablar de este tipo de personas. Porque de nuevo, este tipo de personas tiene el mismo poder del voto que tenemos personas como yo, que estamos cuerdos. Y lamentablemente, la generación Z está lleno de ese tipo de personas. Y yo sé que no son todos en la generación Z. De hecho, en uno de mis últimos comandos, cuando yo estaba en el ejército, había un muchacho que me caía mal por la manera en que él me trataba. Y yo pienso que es posible que la forma en que él me trataba es porque tal vez él me vio como una competencia total, que yo no era competencia de él porque yo acababa de llegar a ese comando a hacer algo nuevo para mí y yo no tenía conocimiento de ese trabajo específico, pero lo que yo sí tenía conmigo eran a bunch of skills that make me a nightmare to people like him. Skills that I have acquired over a very long career. Básicamente, como dijo Liam Neeson en la película de Taken, yo tenía un montón de habilidades, y las habilidades me refiero de cualificaciones que yo había adquirido a través de una larga trayectoria en el ejército, y a pesar de que él, que yo creo que ese era su primer comando y había sido sumamente exitoso, y tenía muchas cualificaciones, tal vez él, al ver todas las cualificaciones que yo tenía, pero que yo tenía por años de experiencia, pues él tal vez vio eso como, qué sé yo, como una competencia. Y entonces me trataba mal. Y yo obviamente no me dejaba porque yo soy así. Yo no me voy a dejar. A pesar de que si nos enredábamos a los golpes, posiblemente me ganaba porque él era mucho más joven que yo, ¿verdad? Y la juventud te da ciertos beneficios. Pero el asunto es que yo no me iba a dejar. Y el muchacho, pues era una excepción en la generación Z. Sumamente trabajador, muy bueno en lo que hacía. Yo entiendo, yo sé que no todos en la generación Z están perdidos. Pero realmente, porcentualmente hablando, yo me atrevería a apostar que la generación Z está perdida. Al punto que él mismo odiaba ser parte de esa generación. Él me preguntó a mí una vez, sabiendo que yo no era ni millennial y ni generación Z, ¿cuál generación yo pensaba que era la peor? Porque estaban teniendo entre él y otros compañeros del comando una conversación al respecto. Y yo le dije, sin saber que él era de la generación Z, que honestamente la generación Z era peor. y él dijo algo al respecto, como que obviamente él odiaba ser parte de esa generación. Y yo le digo a él, ten en cuenta que obviamente, aun cuando tu generación sea un asco, no todos en tu generación son un asco. Por ende, tú no tienes que ser un asco, y de hecho no lo era. Yo admito que aunque no me caía bien, él era totalmente opuesto al resto de la generación Z. Pero definitivamente yo creo que esa generación está perdida. Y hay que rogar que la propaganda progre no
logre lo que lograron con la generación millennial y con la generación Z, que no logren eso con la generación alfa, que está hoy día creciendo. Porque el problema de todo esto es que, de nuevo, estas personas eventualmente llegan a una edad en donde pueden votar. Y van a votar dementemente de la misma manera en que ellos piensan. Por porquerías. Y ese tipo de personas, como este ex persone, son los que, si logran tener mayoría, van a arruinar la sociedad en el futuro. Es por eso que yo obviamente espero que la generación alfa no caiga en lo mismo que cayeron esas otras dos generaciones. Pero yo creo que honestamente lo que Yuri Bezmenov nos contó de cómo la propaganda soviética, de la cual él fue oficial soviético, de inteligencia soviético, ¿verdad? Cuando desertó, él nos contó cómo la propaganda ya había sido, la propaganda soviética ya había sido implementada en la sociedad americana. Y que por lo generalmente tardaba 15 años o algo así en uno notar el efecto. Y bueno, esos efectos ya se vienen notando hace tiempo, ¿verdad? Esa entrevista se hizo hace muchos años atrás. Y el problema es que, como él contaba en esa entrevista, ese tipo de personas, tú le puedes traer todas las evidencias de que lo que ellos creen está mal. Le puedes traer cuantos hechos tú les quieras traer y para ellos los hechos no importan. Y no será hasta que no tengan la bota de un militar en su área genital masculina que entenderán la realidad. Pero para eso ya puede ser muy tarde, y por eso es que yo ruego con que la generación alfa y la beta no sean así. Y bueno, habiendo dicho todo lo que dije, si los he hecho pensar con este video, me gustaría que lo compartan. Muchas gracias por escucharme y será hasta el próximo video.